Bueno, ahí está grabando. Ok, bueno, arranquemos con el 13 entonces. El 13 básicamente lo que nos dice es que tenemos tablón, hay un piso, pero entre el tablón y el piso no hay rozamiento. Arriba del tablón hay un cilindro, voy a dibujar más grande porque no se ve nada. ¿Sí? Y lo que nos dicen es que el cilindro rueda sobre el tablón sin deslizar. O sea, entre el cilindro y el tablón sí hay rozamiento. ¿Sí? Y durante todo el problema el cilindro va a rodar sobre el tablón sin deslizar. Pero inicialmente esto está quieto, está el tablón y el cilindro apoyado arriba, todo en reposo. Y lo que nos dicen, creo que, tanto el tablón como el cilindro tienen masa M, el cilindro tiene un radio R, hay gravedad. Y lo que nos dicen es que viene una pelotita con otra masa y una velocidad V0. Y lo que va a suceder es que la pelotita va a impactar plásticamente contra el tablón, o sea, van a quedar pegados y bueno, el sistema obviamente se va a empezar a mover y nos hacen un montón de preguntas al respecto. ¿Sí? ¿Se entiende la situación? Eso es lo que está descrito ahí en el enunciado. Esto está quieto, viene una pelotita en un MRU, choca plásticamente contra el tablón, el sistema se pone en movimiento de manera que el cilindro siempre rueda sin deslizar con respecto al tablón. ¿Sí? Nacho, dice elásticamente. Perdón, sí, tenés razón. Sí, elásticamente. Se podría resolver en el otro caso, pero es elástico, sí. Lo que sucede es que la pelotita después del choque se queda quieta, ¿no? Eso es lo que nos dicen. ¿Digo bien? Sí, porque Sí. dice choca y después queda en reposo. ¿Sí? ¿Está bien? El caso plástico también se podría resolver, si quieren les queda de tarea, pero la pelotita choca, se queda quieta y el sistema del tablón y el cilindro se pone en movimiento. ¿Sí? Bien. Nacho, una pregunta. Sí. Entonces ahí podemos asumir que la pelotita tiene una mayor masa que el cilindro y el tablón. Bueno, esa pregunta está muy buena. No podemos, o sea, en principio, es delicada la pregunta que estás haciendo, pero seguro está sucediendo algo con la masa de esta pelotita. Porque digo, el hecho de que la pelotita se quede quieta después del choque, significa que tiene alguna masa en particular, ¿no? Ya medio que acá spoileaste, igual está bien, pero spoileaste buena parte de la discusión del problema, lo cual está bueno. Porque digo, en principio, si estas cosas son todos parámetros libres, después de un choque elástico, los objetos tienen velocidades libres, ¿no? Que van a quedar determinadas por los valores de los parámetros. Puesto de alguna manera, si esto es muy livianito, ¿sí? Y la pelotita es muy, muy pesada, y chocan elásticamente, ¿es de esperar que la pelotita se quede quieta después del choque? ¿En el choque plástico no irían juntos? Pero no, perdón, pero no es plástico, es elástico. Dijiste plástico ahora. En el choque elástico, si la pelotita tiene masa muy grande, se quedaría quieta y lo demás sigue. En el choque elástico, imagínate que esto es un tablón de telgopor y un chihuahua embalsamado adentro de un barril. ¿Sí? La pelotita es un mamut que viene corriendo a 700 kilómetros por hora. Chocan elásticamente. ¿Qué pasa con el mamut? Sí, un poco, quizás frenan. Sigue. Un poco, yo diría que casi todo sigue, ¿no? Entonces, Sí. en esta situación, por ejemplo, la pelotita no se va a quedar en reposo luego del choque. Ahora te pongo una situación al revés. Imagínate que esto es un tablón de hierro, esto es un mamut embalsamado y esto es una canica. Chocan elásticamente. ¿Qué pasa con la canica? Rebota. Sale Rebota. volando la canica. En esa situación tampoco se queda quieta la canica después del choque. ¿Sí? Entonces este problema tiene algo muy perverso,
que por cómo está enunciado, yo nunca entendí, cuento este problema hace muchos años en esta materia, y nunca entendí si la persona que escribió el enunciado era consciente de eso y estaba tratando de poner una trampa ahí para generar esta discusión, o simplemente se le pasó por alto. Pero tiene algo muy perverso, que es, esta masa de acá, no es un parámetro libre, ¿no? Tiene que valer algo muy No, ya se sabe cuánto vale. para que suceda lo que me dicen que está sucediendo. Porque si estos parámetros están todos libres, es falso que luego del choque elástico esto se queda quieto. Solo sucede en una situación muy particular. Como dijo alguien, veremos ahora cuál tiene que ser esa relación, pero esta masa tiene que valer algo muy particular para que después del choque se quede quieta. Porque si puede valer lo que quiera, podés tener la situación en la que sigue de largo o en la que rebota, como dijimos recién, ¿sí? Estoy centrando la discusión en torno a la masa, pero obviamente la puedo centrar en torno a esta masa o en torno a la velocidad inicial, por ejemplo. Acá en el chat muchos están diciendo que la masita de la pelotita tendría que ser igual a la masa total del cilindro y el tablón. Bueno, cuidado con eso. Me gusta esa intuición, pero no necesariamente es correcta. Esa intuición, ¿de dónde viene? Viene del hecho de, por ejemplo, el problemita de las pelotas de pool. Uno tiene una pelotita de pool de masa M que está quieta y viene otra con una velocidad y chocan elásticamente. Si las dos tienen la misma masa, ¿qué es lo que sucede? Después del choque, esta sale moviéndose con la velocidad que tenía la otra y la primera se queda quieta, ¿no? Sí. Eso es choques entre partículas puntuales. Entonces, si todo esto fuese en partículas puntuales, la intuición que están teniendo me simpatiza muchísimo y es, ok, para que suceda eso que me están diciendo que sucede, la masa de este sistema tiene que ser igual a la masa de este sistema. Ahora, cuidado, porque esto no es una partícula puntual. Entonces, el momento, la transferencia de momento, que acá es tan sencilla en el choque elástico, toda esta partícula le transfiere su momento a toda esta partícula, acá es un poco más delicada, porque esta partícula le va a estar transfiriendo momento, bueno, al tablón y al cilindro, pero el cilindro puede usar ese momento de maneras complejas, ¿no? Es un sistema, dicho de otra forma, no es un rígido todo esto. Si todo esto fuese un rígido, si el cilindro está pegado con Poxirran al tablón, ahí la intuición sería correcta, porque a todo esto lo puedo pensar como una única partícula de masa 2m, y para que esta se quede quieta, bueno, la masa total, la masa m grande tiene que ser 2m para que suceda lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Pero ahora, cuando esta partícula choque con esta, el tablón se va a empezar a mover, y el cilindro también se va a mover de una forma que no necesariamente es en condición de rigidez junto con el tablón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, se entiende. O sea, lo que estoy diciendo es, la respuesta no necesariamente es tan simple. Tal vez lo sea, tendríamos que llegar a esa respuesta y luego interpretarla, pero en principio yo no me la juego por esto. Porque, por ejemplo, uno podría tener una situación en la que el centro de masa del cilindro después del choque se empiece a ir para allá, ¿no? O sea, de hecho, ¿qué le dice la intuición? Que después del choque, ¿qué va a hacer el cilindro? ¿Rodar cómo? Se dice que rodará hacia adelante. Pero Para ¿para atrás. dónde intuyen? De hecho, me lo pregunta al final del ejercicio. ¿Pero para dónde intuyen que va a rodar? Hacia adelante. Para M. Para atrás va a rodar para mí. Atrás. A mí la intuición me dice Para eso, M va a mayúscula. rodar para atrás. Es intuición, ahora vemos qué nos dicen las cuentas, pero uno espera que ruede para allá. Porque es como que el piso sobre el que está parado se está yendo hacia la derecha, ¿no? O sea, este choque lo que va a generar es que el tablón se quiera mover para allá, y por ahí eso genera que el cilindro ruede para el otro lado. Entonces el momento lineal del sistema este no es tan simple como su masa por una velocidad, porque tiene partes que se están moviendo de maneras distintas. ¿Ven eso? Yo sí lo veo. Bueno, entonces, Sí, lo que se digo ve. es, todo esto que me dijeron al principio, la intuición estaba bien, pero mucho cuidado con eso, porque esto no es un sistema rígido todo junto. Son dos rígidos por separados que se pueden mover entre sí. Entonces, de hecho, vamos a terminar viendo que no pasa eso. Que M grande no es 2M. Pero nos lo van a decir las cuentas eso. ¿Mm? Y vamos a tratar de entender un poco por qué. Pero lo importante es, todo de acuerdo, que alguno de estos parámetros, tenemos, ¿cuántos parámetros? Tenemos R, la masa, G, B0 y M grande.
Pero acá lo más relevante es el choque elástico, lo que estamos discutiendo ahora. Entonces lo relevante es la masa, B0 y la masa minúscula. ¿Sí? Todos ven que esos tres parámetros no pueden valer los tres lo que se les cante, porque si no, no va a ser cierto que esta se queda quieta después del choque. Sí, sí. Bien, o sea, eso está buenísimo, ya nos ahorra un montón de discusión más adelante. Alguno de esos tres parámetros se va a tener que acomodar a lo que valen los demás. Podría ser M grande, o podríamos pensar que el que se acomoda es B0, o que el que se acomoda es M chica. ¿Sí? Pero alguno de los tres se tiene que acomodar al resto, para que suceda eso que el enunciado me está diciendo que sucede. Si no, no va a suceder. ¿Sí? Eso también va a tener un correlato en el álgebra, el problema que vamos a ver en un cachito. Bueno. Entonces la situación es esa. Esta pelotita viene, choca, se queda quieta y el otro sistema se empieza a mover y nos hacen preguntas. El inciso A nos pregunta qué magnitudes se conservan. Entonces, antes de empezar a hablar de magnitudes conservadas, lo que hay que hacer es elegir un sistema de referencia y un sistema de coordenadas, ¿no? Y esta pregunta es delicada, porque digo, en un problema como este, ¿qué elegirían como sistema de referencia? No hay una única respuesta correcta, pero hay una particularmente cómoda, que no es la que usualmente es. La madera. ¿Algo fuera del sistema o en el centro de masa de ambos? Bueno, perfecto, seguro que no sale de una de esas dos, ¿no? No sale de una de esas dos que dijiste, que es, o elegí un sistema que esté quieto afuera, y describí todo desde afuera, o en todo caso el sistema centro de masa. Ahora, ahí ya medio que nos estamos adelantando. ¿Por qué el sistema centro de masa es un sistema adecuado? Porque el cilindro hace un movimiento rectilíneo. Esa respuesta claramente no es suficiente, ¿no? Digo que para empezar, el cilindro hace un movimiento, su centro de masa se mueve en una recta, porque el centro de masa del cilindro siempre va a estar a esta altura, pero además hace un movimiento rotatorio sobre su eje, ¿no? Pero ¿por qué eso significa que el centro de masa es un sistema adecuado? O sea, ¿qué significa adecuado? Que es un sistema inercial, quiero decir, ¿no? Para describir todo el problema. ¿Por qué sabemos que el centro de masa es un sistema inercial? Y ahí medio que ya estamos contestando una de las preguntas del inciso A. Se conserva el impulso lineal. El impulso lineal total del sistema se conserva. ¿Por qué? No hay fuerzas externas de todo el sistema. Bueno, fuerzas externas hay, ojo con esto. Ah, sí, que, Hay pero fuerzas se cancela. externas, ¿no? ¿Cuáles son? Si mi sistema es pelotita, cilindro y tablón, ¿cuáles son fuerzas externas? El peso y La la normal y El la peso fuerza y la del normal, cilindro. bueno, cuidado. El peso de la pelotita es una fuerza externa. El peso del cilindro es una fuerza externa, el peso del tablón es una fuerza externa. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Qué otras fuerzas externas hay? Cuidado, quiero que me respondan en detalle, ¿no? La normal. ¿Qué normal? Porque hay un montón La de... normal del tablón. ¿Cómo? La normal del tablón. ¿Cuál sería la normal del tablón? La normal que le ejerce ¿quién? El piso al El tablón. piso Esa es también. otra fuerza externa, la normal que le hace el piso al tablón, porque no estoy considerando al piso dentro de mi sistema. Entonces, también, ¿qué otra fuerza externa tengo? El piso La al- normal a la masa. de la masa. La normal que le hace el piso a la masa. Todos ven que la normal que le hace el tablón al cilindro no es una fuerza externa. Es una fuerza interna. Y lo mismo la que le hace el cilindro al tablón. Ahora, ¿por qué cuántas fuerzas externas mencionamos? 5. Un número impar de fuerzas externas. Los 3 pesos y 2 normales. Entonces, claramente no se cancelan de a pares, porque hay una cantidad impar de fuerzas. ¿Pero por qué la suma de fuerzas externas es 0? Porque la normal del tablón va para el peso tanto del cilindro como del tablón. Exactamente. Si uno escribe Newton, no lo voy a hacer ahora, ¿no? Porque esto ya es medio problema de la guía 2 de dinámica. Pero si uno escribe Newton para el centro de masa del cilindro en la dirección vertical, y para el tablón, y usa el vínculo de que tanto el centro de masa como la posición vertical del tablón no se mueven, o sea, no tienen aceleración en esta dirección, uno llega a la conclusión de que la normal que hace el piso
tiene que ser igual no solo al peso del tablón, sino al peso del tablón más el peso del cilindro. ¿Todos lo ven eso? Sí, sí. Es un problema de la guía 2, eso. Entonces, pasa esto. Entonces, el momento lineal del sistema es una constante. ¿Sí? En cualquier sistema de referencia inercial esto. Digo, me paro en cualquier sistema de referencia inercial, la suma de fuerzas externas es 0, entonces esto es una constante. Entonces, el centro de masa de todo el sistema hace un MRU. Entonces me podría parar en el centro de masa. Podría hacerlo, se puede resolver el problema, todo muy lindo. Es medio molesto en este caso. En algunos problemas lo tuvieron que hacer eso. Ya lo hemos discutido en consultas, incluso en problemas en el pizarrón también. Pero ¿qué tendríamos que hacer si nos paramos en el centro de masa? En el centro de masa, ¿cómo es la situación inicial? Se mueve la pelotita, pero este sistema también se está moviendo, ¿no? Porque el centro de masa, con los dedos, sin hacer cuentas, es un sistema que se está moviendo ¿hacia dónde? El centro de masa. ¿Pero sería el centro de masa de todo el sistema? O sea, como entre las tres cosas. ¿O Claro. centro de masa de qué? Y sí, ¿no? Si De la cuando derecha. dije esto, consideré a las tres cosas. Hacia el tablón y el cilindro se mueve el centro de masa. En el chat lo dicen igual. Entre el tablón y el cilindro. Hacia el tablón y el cilindro. Bueno, perfecto. El centro de masa es algún punto que está en algún lugar por acá, no sé, depende de la relación de las masas, pero seguro se está moviendo hacia la derecha. Porque inicialmente todo esto no tiene velocidad, así que no contribuye a la velocidad del centro de masa, y esto tiene velocidad hacia allá. Entonces todos ven que el centro de masa está haciendo un MRU hacia la derecha. ¿Todos ven eso? Sí, sí. Entonces, cuando nos paramos en ese sistema, vamos a tener que hacer transformación de velocidades de Galileo, y lo que vamos a ver es que esta pelotita se mueve con otra velocidad, porque tenés que sacar la velocidad relativa, y que este sistema se está moviendo hacia vos. ¿Todos ven eso? Sí. Entonces, uno puede hacer eso, pero No, tenés me perdí. Ahí me perdí. Lo que digo es, si vos te parás en un sistema, esto visto desde afuera, la pelotita se mueve con B0 para la derecha y esto está quieto, inicialmente. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, si vos decidís pararte en un sistema de referencia que se está moviendo así, en un MRU hacia la derecha, en ese sistema de referencia movés esto que está dibujado. Ah, ok, sí. Esto se está moviendo hacia vos con tu misma velocidad, pero opuesta, de hecho. Y esto se está moviendo con alguna velocidad que es la que tenía menos la de tu sistema de referencia, es Galileo. Entonces, en ese sistema lo que hay que hacer es, bueno, poder resolverlo, pero tenés que tener cuidado que las condiciones iniciales se escriben de otra manera. ¿Sí? No lo voy a hacer igual, solo lo estoy comentando. ¿Estamos hasta ahí? Ah, ok. Sí, Pero ahí digo, en entendí. otros problemas tuvieron que hacer eso. Hay problemas de la guía como el de... O sea, no es necesario hacerlo, pero es cómodo. Por ejemplo, en el de la pelotita que viene, tenés la barra ahí, choca plásticamente. Varios me lo preguntaron en consultas. ¿Y cuál es la alternativa más razonable acá? Pararte en el centro de masa y transformar las condiciones iniciales. No es la única forma de resolverlo. Se puede resolver de otras maneras, pero en este caso, por ejemplo, es muy cómodo hacer eso. Acá es medio incómodo. No es incómodo, es igual. Se puede hacer. Pero resolverlo desde un sistema afuera es más intuitivo, porque vamos a poder decir exactamente qué es lo que le pasa a este sistema una vez que se empiece a mover. Si nos paramos en el sistema centro de masa, tendremos que después volver a convertir y volver a las coordenadas del sistema desde afuera. ¿Sí? Se puede hacer cualquiera de las dos cosas, y ambas van a funcionar. Pero entonces, como ya les anticipé, nos vamos a parar en un sistema quieto que está afuera, que es, de hecho, algo que sugirió alguien hace un rato. Entonces lo que voy a hacer es tomar un sistema de referencia. Voy a borrar el 3 porque me molesta. Un origen O, que está quieto en algún lugar, afuera de todo esto. Y voy a tomar un eje X apuntando hacia la derecha, un eje Y apuntando hacia arriba, y el eje Z sale o entra al pizarrón. Sale. Sale, perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Nos conviene poner el origen en el choque? O sea, en el lugar donde chocan, ¿o no nos conviene ponerlo ahí? ¿Puedes ponerlo acá? Ahí se trabó lo que dijiste. Ahí no. ¿Puedes ponerlo acá, el origen? Sí. Sí, es indistinto. O sea, voy a poner un sistema quieto, podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá. Para todas las cuentas que voy a hacer va a ser irrelevante dónde esté. Lo importante es que está quieto, que su movimiento relativo
con respecto a esto, igual sí, o sea, podrías ponerlo acá, totalmente. No afecta en nada. Bien. Ok. Entonces, ¿qué magnitudes se conservan? Bueno, el momento total, momento lineal total del sistema ya dijimos que se conserva. Vamos al momento angular. Momento angular del sistema completo con respecto al origen O, que está acá. Bueno, ¿qué tendría que chequear para ver si se conserva el momento angular con respecto a ese origen? Los momentos externos. Los torques o momentos, como quieran llamarle, de las fuerzas. Alguien ahí dijo momentos externos, lo cual está bien. Vamos a ver los momentos externos, pero recuerden siempre esa discusión que tuvimos hace un tiempito, en el cual en principio podríamos tener situaciones medio bizarras en el cual el momento interno, o sea, ¿alguien se acuerda de la discusión que tuvimos? ¿Qué cosa fuerte estamos asumiendo de todas las interacciones que hay acá para decir que la variación del momento angular del sistema con respecto al tiempo es igual a la suma de torques externos con respecto al origen O? ¿Qué cosa fuerte estamos suponiendo para que solo nos interesen los torques externos y no los internos? ¿Se acuerdan? Cuando la posición relativa era paralela a la fuerza. Exactamente. Hemos dicho ¿Se eso. acuerdan que hicimos esa cuentita? Y esto, los torques internos se anulaban siempre que la posición relativa entre las partículas sea paralela a la fuerza de interacción entre ellas. Y eso sucede solo cuando el principio de acción y reacción nos dice que las fuerzas de interacción son iguales y opuestas y además actúan en la dirección que une a los objetos. ¿Sí? Y yo les comenté, podría haber situaciones bizarras en las cuales las fuerzas no satisfacen eso, de hecho existen, pero no es ninguno de los casos de las fuerzas que nos cruzamos acá. ¿Sí? Al menos en este problema. ¿Está bien? Entonces podemos asumir esto. ¿Se entiende esa aclaración? ¿Hay algún caso en la guía que pase este tipo de caso medio bizarro? No, porque la única fuerza natural que se me ocurre donde sucede eso es la fuerza magnética. Y el único lugar donde aparece la fuerza magnética es en una guía donde no discutimos este tipo de cosas, así que no. Ah, ok, No, gracias. pueden estar en Bueno. calma que en el contexto de esta materia esto va a ser cierto. Pero es importante saber cuándo es cierto y cuándo podría pasar algo raro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Entonces solo tenemos que mirar los torques externos. Entonces solo tenemos que mirar las fuerzas externas y ver si hacen torque. Nuestro sistema está acá, ¿sí? El problema no dice nada, pero lo que vamos a hacer es asumir, solo por simplicidad, no cambia absolutamente nada, el tablón lo podemos pensar como una lámina, ¿sí? O sea, la altura del tablón es despreciable. Si no quieren despreciarla, bueno, supongan que la altura de nuestro origen está justo a la altura del tablón. Eso para simplificar las cuentas que vienen ahora, ¿no? Porque digo, por ejemplo, yo en algún momento voy a tener que decir cuál es la posición del centro de masa del cilindro, y lo que voy a decir es que está a una altura R del piso, ¿no? Y ahí estoy suponiendo que el tablón no tiene altura. Si la tuviese no cambia absolutamente nada, pero simplifica un poco la notación. Entonces, ¿qué fuerzas externas dijimos que teníamos? Los pesos de las normales, Bueno, entonces, excepto vamos el de la normal, del tablón Eso y es el la normal. círculo. Vamos, por ejemplo, con la más fácil, que es la pelotita esta que está suelta. El peso de la pelotita, el peso, ¿hace torque en este sistema? Sí, pero se anula con la normal. Exacto, hace torque claramente, ¿no? Porque de hecho ese torque va siendo cada vez más grande, ¿no? Porque la pelotita se está alejando del origen, entonces la posición en X es cada vez más grande y el peso apunta en Y. Cuando hago el producto vectorial me da algo no nulo. Ahora, como el peso es igual y opuesto a la normal, el torque de la normal va a ser exactamente igual y opuesto al torque del peso, ¿todos lo ven? Entonces, ¿todos ven que el torque del peso se cancela con el torque de la normal para esta pelotita? Sí, sí. Bien, entonces nos queda considerar, esos dos torques ya existen, pero se cancelan. Nos queda considerar tres torques. El torque del peso del cilindro, el torque del peso del tablón y el torque de la normal que le hace el piso al tablón.
¿Sí? ¿Hace torque el peso del tablón? También. Sí, igual que el de la Sí. pelotita, ¿no? ¿Dónde actúa? Bueno, sobre el centro, estamos asumiendo que el tablón es homogéneo, entonces el peso actúa sobre el centro del mismo. Tengo toda esta distancia, producto vectorial en X, producto vectorial del peso, me da algo, ¿sí? Hace torque. ¿Hace torque el peso del centro del cilindro? Sí. Sí, sí. Si lo quisiéramos calcular, ¿a qué va a ser igual? Por ejemplo, en esta situación. Al torque del tablón. ¿No? ¿O no? Sí, bueno, sí, porque las masas son iguales, por eso lo decís. Sí. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con vos. Y estarían a la misma distancia. Exacto. Cuidado con eso, porque en principio yo tengo que hacer la posición del cilindro, o sea, calculemos eso explícitamente, si quieres. Bueno, no lo voy a calcular explícitamente porque va a ser una chanchada de simbología. Pero la posición del cilindro no es tan sencilla como la del tablón o la de la pelotita, ¿no? Porque es un vector que tiene componente en X, pero también componente en Y. ¿Lo ven? Sí. Ahora, cuando hago el producto vectorial con el peso, ¿me interesa la componente en Y? No, porque No, se solo cancela con sirve la- la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando haga el producto vectorial, solo me va a sobrevivir la componente en X que es igual a la del tablón. ¿Sí? Entonces, el torque del peso del cilindro también es la distancia horizontal en X, producto vectorial del peso del cilindro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el torque de la normal que le hace el piso al tablón? Igual a la sumatoria de los torques de las dos. Es igual a la suma de las otras dos, ¿no? Porque es la distancia horizontal, producto vectorial, la normal, que es un vector que es igual y opuesto a la suma de los otros dos. ¿Sí? Entonces todos ven que el torque de la fuerza normal es igual a la suma de los torques de las dos fuerzas peso. ¿Todos lo ven eso? Pero es en este momento nada más, ¿no? Porque Cualquier- si después se mueve la ruedita, no cambia de posición y ahí dejan de ser iguales. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, está buenísima tu pregunta, pero ahí hay que tener un montón de cuidado por lo siguiente. En ese caso, estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero ¿sabés cómo te convences de que sigue siendo cero la sumatoria? Calculando el torque de todas las fuerzas, incluyendo a las internas también. Porque en ese caso, fíjate que la normal ya no queda claro dónde actúa, la normal del piso, ¿no? En esta situación está claro que actúa también sobre el centro del cilindro, pero ahora, si vos tenés el cilindro acá, está buenísima tu pregunta. Gracias por hacerla, ni lo había pensado. Si vos estás en una situación como esta, ¿sí? El peso del cilindro está acá, el peso del tablón está acá, pero la normal del piso no me queda claro dónde está, ¿no? En principio. Sí. Entonces, cuando lo que tenés que hacer en esta situación es considerar todas las fuerzas. Fíjate que hay una normal, que es la normal interna entre estas dos, que está claro dónde está. Porque está en el punto de contacto. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el torque del peso del centro del cilindro se cancela con la normal de contacto con el tablón. ¿Sí? Sus torques. Sí. ¿Está bien? Y ahora, cuando vayas a calcular los torques que actúan sobre el cilindro, para el tablón podrías calcular los torques, ¿sí? Pero lo único importante es, fíjate que ya viste que los torques externos, que los torques que actúan sobre el sistema cilindro se cancelan. Para el tablón podrías ponerte a calcular sus torques
seguís el mismo problema que decís, ¿dónde actúa la normal? ¿Qué estará en algún lugar por acá para, no sé? Pero podés tomar un camino muchísimo más rápido, que es decir, está haciendo por vínculo, está haciendo un MRU el tablón, y no rota, ¿no? Entonces el Sí, momento angular solo del tablón es constante. sí, ¿Lo ves? sí. Bueno. De hecho, esto que acabo de decir así en el aire, en un ratito lo vamos a discutir con más detalle. ¿Sí? Pero lo importante es que lo único que Ok. contribuye al momento angular del sistema, es el cilindro. Pero más aún, fíjense lo siguiente. ¿Cuánto vale el momento angular inicialmente del sistema? ¿Todo esto contribuye al momento angular inicialmente? No. No. No, Esto se está moviendo, pero ¿tiene momento angular esta pelotita? no, No, porque si lo calculo explícitamente me queda posición, producto vectorial, momento, pero son paralelos. Entonces el momento angular del sistema inicialmente es 0. Y acabamos de discutir que se conserva, ¿no? sí, Entonces el momento angular del sistema es 0 para todo tiempo, ¿sí? Entonces eso en un ratito lo vamos a escribir explícitamente. Pero tanto la pelotita como el tablón, como realizan movimientos rectilíneos, no sé si uniformes, de hecho no necesariamente uniformes, pero realizan movimientos rectilíneos, ¿sí? Su posición y sus momentos son siempre paralelos son siempre paralelos en este sistema de referencia, entonces no tienen momento angular. Entonces el momento angular de la pelotita es siempre 0, el momento angular del tablón es siempre 0. ¿Cuánto tiene que ser el momento angular del cilindro? Cero. Tiene que ser 0. Ahora, el cilindro está haciendo cosas raras. ¿Cómo puede ser que sea 0 su momento angular? Quiero decir, por ejemplo, el cilindro va a rotar, ¿no? En algún momento. sí. ¿Cómo puede ser que el momento angular del cilindro sea 0? Visto desde O. Ahora en un ratito vamos a escribir explícitamente esto, pero quiero ver qué Por onda su la centro definición. de masa, ¿Cómo? porque el centro de masa no está rotando respecto de O. Bueno, el cilindro es un rígido. ¿Cómo es el momento, en general, Tiraría el que momento está angular de un rodando. rígido? ¿Cómo? Tiraría que está rodando, pero no te sabría decir. Va a rodar, de hecho. Uno espera que esto se ponga a rodar, me lo anticipa el enunciado, de hecho. Pero si rueda, uno dice, bueno, tiene momento angular, ¿no? ¿Cómo puede ser que el momento angular del cilindro sea 0? Entonces, el cilindro es un rígido. Y ustedes vieron en la teórica que un rígido, en general, ¿cómo se puede separar su momento angular? El momento angular total de un rígido. Me estoy adelantando un montón, pero es por una pregunta que hicieron ustedes, así que me parece... La inercia por omega. Eso de ahí es solo una parte del momento angular del rígido. Es el momento angular intrínseco de la rotación. No sé qué nombre le pusieron en la teórica, ¿no? Pero, por ejemplo, volvamos sobre nuestros pasos. Si yo estoy parado en el Sol, y tengo la Tierra acá, ¿sí? Mi sistema de referencia es el Sol, pongo un origen, ¿no?, en el Sol. Y quiero calcular el momento angular de la Tierra en su órbita con respecto al Sol. La Tierra es un rígido, ¿no? ¿Qué contribuciones tiene el momento angular de la Tierra? ¿Solo tiene que ver con el hecho de que está rotando alrededor del Sol? No, también tiene su propio giro. Exactamente. Cuando uno escribe el momento angular de un rígido, se descompone en dos partes. El momento angular, no sé qué nombre le pusieron en la teórica, pero yo lo suelo llamar momento angular orbital, que básicamente
es un término que está asociado, ahora en un rato, lo digo así en el aire porque en un rato vamos a escribir explícitamente todo esto. Es un término que está asociado al movimiento orbital del centro de masa, es decir, pienso esto como un punto y le calculo su momento angular en su trayectoria orbital, pero además es un rígido y tiene una rotación intrínseca en torno a sí mismo. Vieron en la teórica que el momento angular total de este sistema es el orbital más el intrínseco. No sé qué nombres le pusieron, pero yo les acabo de poner esos nombres. ¿Eso lo vieron? Sí, impulso angular de spin, el del propio sistema y orbital el otro. Perfecto, orbital y de spin, ¿sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces, esto es un rígido, también tiene esa descomposición. El momento angular del cilindro con respecto a O tiene su contribución orbital y tiene su contribución de spin. Entonces, que esté rodando no impide que el momento angular total sea cero, porque evidentemente lo que va a suceder, y eso va a ser importante en las cuentas, es que el momento angular orbital, que lo tiene, ¿no? Porque ¿a qué está asociado el momento angular orbital? Y al hecho de que en tu origen O, la posición del centro del cilindro tiene una componente en I. ¿Y cómo es la velocidad del centro del cilindro? ¿En dónde apunta la velocidad del centro del cilindro? Cuando esto se empieza a mover. Solo en X. En X. Entonces todos ven que el cilindro va a tener un momento angular orbital en este sistema de referencia. ¿Lo ven? Porque se traslada. Porque se traslada en una dirección que no es paralela a su vector posición. O sea, inicialmente es cero, pero después del choque esto se va a empezar a mover, el centro del cilindro se va a mover para algún lado, no sabemos, de eso se trata el ejercicio, de averiguar qué es lo que pasa, pero la velocidad va a ser en X, y el vector posición del centro del cilindro tiene componente en X, pero también tiene componente en Y. Entonces cuando haga el producto vectorial, todos ven que hay una componente de momento angular orbital del cilindro. Ahí sí. Perfecto, pero también hay una componente de momento angular de spin, porque esto va a empezar a rodar sobre sí mismo, o sea, va a empezar a girar sobre sí mismo debido a la rotación, a la rodadura. ¿Eso lo ven también? Sí, sí. Entonces, toda esta discusión, ¿para qué? Para que no nos haga tanto ruido el hecho de que, por más que el tablón tiene momento angular cero siempre, la pelotita tiene momento angular cero siempre, y el sistema tiene momento angular cero siempre, eso lo que nos dice es que el momento angular del cilindro es cero, como un ratito lo vamos a escribir explícitamente, pero eso no quiere decir que no esté rodando. Lo que quiere decir es que la contribución de spin se va a estar cancelando con la contribución orbital. ¿Sí? Fíjense que sin hacer cuentas, ya toda la física que fuimos capaces de deducir sobre lo que va a pasar. ¿Cambiarían las cosas si el cilindro se cae del tablón y Sí, sigue no. rodando por el piso? Bueno, sí. O el Sí. tema de los torques y esas cosas. Habría que verlo con cuidado, ¿no? ¿Cómo es esa caída? Si sucede instantáneamente. Sí. Es otro problema, es otro mundo. No compliquemos las cosas. Ok. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí. Entonces, todo esto fue un paseo que hicimos, pero lo que estábamos discutiendo era que la suma de torques externos es cero. Igual me gustó el comentario, o sea, todo esto vino de un comentario que hizo alguien de que cuando esto se empiece a mover no es tan obvio que los torques se cancelan. Lo que yo haría en ese caso es calcular explícitamente el momento angular de esto y ver que se conserva, el del tablón. Entonces solo te queda ver qué pasa con el momento angular del cilindro. ¿Sí? Y ahí cuando calculás los torques que actúan sobre el cilindro, que incluyen fuerzas externas pero también fuerzas internas, se te cancelan. Todos contentos y felices. Hay una fuerza que hasta ahora no mencionamos, ahora enseguida va a volver a aparecer. Una fuerza interna que no mencionamos nunca, que ¿cuál es? ¿La de rozamiento? La de rozamiento, ¿no? Porque hay rodadura acá, entonces en algún momento va a empezar a actuar un rozamiento, uno espera, pero ¿en qué dirección actúa el rozamiento? Hacia la derecha. Para la derecha. Bueno, depende de a quién estemos mirando, ¿no? Porque actúa sobre el cilindro y sobre el tablón y son pares de acción y reacción. Son internas, así que ni hay que considerarlas, pero incluso si uno considerara sus torques, son nulos, ¿no? Porque son paralelos al vector donde están aplicados.
Sí. Sí. Nada, eso. Bueno, entonces, suma de torques externos es 0, entonces el momento angular del sistema respecto a nuestro origen también es una constante. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la energía? ¿Se conserva, no? ¿Y por qué? Del sistema, para mí se conserva, ¿Por qué? porque no tengo ninguna fuerza no conservativa actuando, ¿Y lo del rozamiento? Y pero ahí es mucho interna al sistema. cuidado con eso, cuidado. Cuidado. Bien, muy bien la pregunta, muy bien la respuesta que dio alguien. La fuerza de rozamiento es una fuerza interna del sistema, pero es una fuerza no conservativa. Mucho cuidado con eso. Voy a hacer una pregunta que está escrita explícitamente en alguna guía de la materia, ya no me acuerdo en cuál. ¿Puede un sistema cambiar su energía mecánica por culpa de fuerzas internas no conservativas? Me parece que sí. Sí. Sí, pero no está, no es parte de termodinámica eso. No, Onda, no se pierde cuando hay pérdidas así y son más complejas, ¿no? En este caso tenemos la suerte que se anula, justamente porque si yo miro un sistema se va para un lado, si yo miro otro sistema se va para el otro Para esa lado. respuesta, vos en un parcial ponés, se anulan porque un sistema va para un lado y el otro para el otro y No, lo explicaría un no, poquito claro, más con detalle. eso no quiere decir que la energía se conserve, que uno vaya para un lado y otro vaya para el otro, ¿no? Digo, ojo con eso, ¿no? De hecho, imagínate un choque explosivo. ¿Sí? Tu sistema es una pelota. Y de golpe, porque la naturaleza lo quiso, revienta en dos. Sale un pedazo para un lado, un pedazo para el otro. ¿Se conserva la energía? ¿Me escucha? No depende. Depende. ¿Cuánto vale la energía inicial de este sistema? Está parada en un sistema, o sea, esto está en el espacio, entonces no hay potencial gravitatorio, no hay nada. No se conserva. La energía es puramente cinética e inicialmente vale 0, y luego claramente no vale 0 porque tenés cosas moviéndose. No se conserva y no hubo fuerzas externas. Sí. ¿Está bien? De hecho, vino... ¿No fue una fuerza externa lo que la dividió o fue una fuerza interna? Desde luego que no, La ¿no? dividió. Es un choque explosivo. Mucho cuidado con eso, esto es importante O porque... sea, fue algo interno que partió la bolita en dos. Sí, por eso es un choque explosivo. Se conserva el momento lineal, pero no se conserva la energía. ¿Por qué se conserva el momento lineal? Porque no hay fuerzas externas. Uno acá puede decir, bueno, no, o sea, está bien, te creo, pero qué sé yo, los mecanismos internos, no sé qué, pero vimos ejemplos concretos en la materia de sistemas que alteran su energía interna gracias a fuerzas internas no conservativas. ¿Se acuerdan que, ya ni me acuerdo si fue este cuatrimestre, el pasado, o ambos, ya mi cerebro no funciona, resolvieron con Vale este problema, ¿no? El del chaboncito parado arriba de una tabla. Sí, sí. Este sistema, tenés a este sistema en el medio del espacio. Un tipo parado arriba de una tabla y está quieto. ¿Sí? Este es tu sistema, todo. ¿Cuánto vale la energía inicial del sistema? 0. 0. Inicialmente. Ahora el pibe empieza a caminar. En la situación en que está descrita en el problema de la guía. Empieza a caminar de manera que la tabla se empieza a mover por debajo de él. ¿Cuánto vale luego, una vez que está caminando, la energía sigue valiendo 0? No. No, hay cosas moviéndose. Entonces el sistema tiene energía cinética. ¿Qué fuerzas externas actuaron? Ninguna. El sistema cambió su energía mecánica gracias a fuerzas internas no conservativas. Este es un ejemplo, este es otro. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Mucho cuidado. Que haya fuerzas no conservativas, pero que sean internas, no nos salva de que la energía se vaya a conservar. Por ahí se conserva, por ahí no, pero hay que verlo con cuidado. ¿Está bien? ¿Se entiende la aclaración?
Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para responder si se conserva o no la energía? Bueno, acá podemos recordar el machete que les armó Gaby en la clase de trabajo y energía. ¿Qué tengo que ver si quiero ver si se conserva o no la energía del sistema? El trabajo de las El trabajo de las fuerzas no conservativas. Perfecto. Y esta fórmula medio que resume lo discutido recién. Acá nadie dice el trabajo de las fuerzas no conservativas que además son externas. Es el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Qué fuerzas Sí, sí. no conservativas actúan sobre todo este sistema? El rozamiento. Los rozamientos, porque es el que siente el cilindro y el que siente el tablón. ¿Qué más? Las normales. Normales. Las normales. ¿Alguna más? Creo que no. No, perfecto. Ahora, vamos por lo fácil primero. Por cómo es el movimiento, por cómo son los vínculos del problema. ¿Las normales hacen trabajo? No. No, porque las normales actúan ¿dónde? Bueno, actúan, por ejemplo, sobre la pelotita acá, pero es perpendicular siempre al movimiento de la pelotita, así que no hace trabajo. La normal que siente el piso, que el piso le hace el tablón, lo mismo. Y las normales entre el tablón y el cilindro también están en la dirección vertical, pero actúan sobre este punto. Y el punto de contacto, que se va a mover en algún momento, se desplaza horizontalmente. Entonces todos ven que los trabajos de todas las normales son cero. Sí. ¿Sí? Entonces Sí. trabajo de todas las normales por separado es cero. Cada una de ellas es cero, su suma es cero. Entonces queda ver el trabajo de los rozamientos. ¿Son cero el trabajo de cada uno de los rozamientos por separado? No. No. No, porque en algún momento este punto se va a estar moviendo, en general, en principio uno espera que se mueva, y el rozamiento actúa también en la dirección en la que se mueve. Por ejemplo, el cilindro siente una fuerza de rozamiento así, pero el tablón siente su par de acción, que es igual a la otra. Sí. Opuesta. Entonces, esta fuerza hace trabajo, pero el trabajo de esta fuerza es igual y opuesto al de la otra, ¿todos ven eso? Porque el desplazamiento del punto es el mismo. Sí. Entonces, el trabajo de los rozamientos, lo escribo así, suma del trabajo de los rozamientos, porque son dos, es cero. No son cero por separado, pero cuando lo sumo dan cero. Sí. Entonces, la suma de todos los trabajos de las fuerzas no conservativas, ¿cuánto es? Cero. Entonces, recién ahora podemos decir que la energía se conserva. Mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Excelente. Bueno, recién terminamos el inciso A, pero eso medio que ya deja todo servido para lo que sigue. Va, todo servido no, ahora quedan un par de cuentitas. Se conserva todo, básicamente, en este problema, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, fíjense, el inciso B nos dice, calcule la velocidad del tablón, del centro de masa del cilindro y la velocidad angular del cilindro justo después del choque, o sea, un instante después del choque, cómo se está moviendo el sistema. Hay una parte del sistema que ya sabemos lo que le pasa, que es la pelotita, que se va a quedar quieta. Lo que nos dicen es, justo después del choque, cómo se mueven estas cosas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Entonces, evidentemente, todas estas conservaciones para algo nos van a servir, ahora las vamos a escribir. Pero antes de tirarnos a hacer cuentas, fíjense que nos piden averiguar la velocidad del centro, o sea, la velocidad del tablón, básicamente es la velocidad de su centro de masa, porque el tablón hace un movimiento puramente traslatorio. O sea, el carácter rígido del tablón medio que no nos importa en este problema. Se mueve puramente en traslación. Pero el cilindro hace un movimiento roto traslatorio, ¿no? Entonces nos preguntan cómo se mueve su centro de masa, pero además cuánto vale la velocidad angular del cilindro, ¿sí? En cuanto a objeto rígido que rota. Ahora, tenemos, en resumen, que el momento lineal se conserva, eso evidentemente nos va a servir para decir algo. Tenemos que el momento angular se conserva, eso nos va a servir para decir algo.
tenemos que la energía se conserva. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. Estas primeras dos, en principio, son ecuaciones vectoriales, ¿sí? Tienen 3 componentes. Pero de esas 3 componentes, por ejemplo, para el momento lineal, de las 3 componentes, ¿cuántas son relevantes? Bueno, como sea que se formule esa X. pregunta. ¿Cuántas? Sí, eje X. La de X, ¿no? Porque en Y no pasa nada, todo es, o sea, no hay movimiento en Y, y en Z mucho menos. ¿Sí? Entonces de acá vamos a sacar una ecuación. Es una ecuación vectorial, pero solo hay una ecuación relevante para las cosas los parámetros cinemáticos del problema. Todos ven que ahí, de hecho, ahora lo escribimos explícitamente, pero describir la conservación del momento lineal antes y después del choque, vamos a sacar una relación entre las velocidades de las cosas. ¿Cuántas componentes relevantes tiene la del momento angular? Ahora la escribimos, pero ¿cuántas creen que tiene? Si quieren, recuerden, tanto la pelotita como el tablón ni siquiera tienen momento angular. Su momento angular es 0 siempre. El del cilindro debe ser 0, pero tiene 2 contribuciones no nulas. La del orbital y la de spin. Ambas contribuciones, ¿dónde apuntan? ¿En Z, versor? ¿Todos ven que en Z? Por ejemplo, la del orbital, el centro de masa del cilindro, su vector posición va a ser un vector que sale de O y va hasta acá, y su velocidad está en Y. Entonces, el producto vectorial, o sea, son 2 vectores que viven en el plano del pizarrón, el producto vectorial va a salir del pizarrón o entrar al pizarrón. ¿Pero todos ven que va a estar en Z? Sí. Y el de spin también, ¿no? Porque cómo rota este cilindro, rota en torno al eje Z también. ¿Sí? Sí. Sí. Estoy hablando ¿Y en el uno va a aire. estar en Z positivo y otro negativo? ¿O van a estar los dos en el mismo? Como que se van a cancelar, sí. Claro. Totalmente. Pero lo que digo es, tenemos una ecuación relevante acá, una ecuación relevante acá, y bueno, la energía es una ecuación escalar, así que solo hay una. Por ahora tenemos 3 ecuaciones. ¿Hay alguna condición más que no estemos escribiendo por ahora que me vincule a la cinemática de estos objetos? La de rigidez. La condición de rigidez. Bueno, la condición de el cilindro es un rígido, perfecto. ¿De rodadura? Y la de rodadura, exactamente. Son 2 condiciones que las vamos a poder agrupar en una sola, que básicamente lo que me van a vincular es, ¿puede la velocidad del centro de masa del cilindro, la velocidad del tablón y la frecuencia angular del cilindro valer lo que se les cante? ¿Pueden esas 3 cosas valer lo que se les cante? No, porque el cilindro es un rígido, pero además hay rodadura. Entonces, este punto que marqué hace un ratito acá, el punto, pongámosle nombre, el punto de contacto lo llamo Q, ¿sí? Ese punto del cilindro, ¿qué velocidad tiene que tener? 0. Comparado con la barra de abajo. Eso, La misma velocidad del tablón. La misma velocidad del tablón. Entonces la velocidad del punto Q tiene que ser igual a la velocidad del tablón. ¿Todos ven eso? ¿Sí? Sí, sí. Esto es la condición de rodadura. Ahora, si yo escribo solo esto, ¿sí? Fíjense que el problema me pide averiguar cuáles son las cosas que queremos averiguar. La velocidad del tablón, la llamo B sub t, para no escribir tanto. La velocidad del centro de masa del cilindro, la llamo a secas velocidad del centro de masa porque como no hay otro objeto que vamos a hacer esa separación, ¿sí? Pero que se sobreentienda que cuando digo velocidad del centro de masa me refiero al centro de masa del cilindro. ¿Y qué otra cosa me piden averiguar? Omega. ¿Están de acuerdo que esas son las 3 cosas que me pide averiguar el inciso B? Estas 3 cosas justo después del choque. Sí. Bien. Entonces, describir la condición de rodadura, como me dijeron ustedes, ok, tengo una ecuación nueva que claramente no tiene nada que ver con estas 3 porque es una condición de vínculo, ¿sí? Describir esta condición,
me apareció una nueva variable, que es la velocidad del punto Q. Si me quiero sacar de encima la velocidad del punto Q, ¿qué se les ocurre hacer? De manera que acá me aparezcan las variables que sí me interesan. La condición Dicho de de otra rigidez. forma, ¿puedo relacionar la velocidad del punto Q con estas cosas? Sí, usando la condición de rigidez. Exactamente. Por eso les anticipé, como bien me dijeron ustedes, falta rodadura y rigidez, pero esas dos las vamos a poder agrupar en una sola, de manera que no nos aparezcan incógnitas nuevas. Si quieren, uno puede escribirlas todas y tiene más incógnitas, es lo mismo. Pero esta es la condición de rodadura. Escribamos rigidez. ¿Qué me dice la condición de rigidez? ¿Cómo es la velocidad del punto Q? La velocidad del centro de masa más la omega por la distancia, ¿no? Bueno, si quieren, escribamos explícitamente la condición de rigidez, como aprendimos a escribirla en la primera clase de rígido. La velocidad de cualquier punto del rígido menos la velocidad de cualquier otro punto del rígido, acá estoy tomando Q y el centro de masa, ¿esto a qué tiene que ser igual? A omega, producto vectorial, ¿qué cosa? La posición. ¿Qué posición? El La vector de posición distancia entre de ellos. Q La posición menos relativa entre ellos. O sea, RQ menos R del centro de masa. Sí. Excelente. Bueno, entonces, fíjense que esto de acá es fácil de escribir. ¿Cómo es el vector que va desde Q hasta el centro de masa? En mi sistema de referencia. R en inversor. ¿Cómo? R en inversor. ¿Todos de acuerdo? Menos R o No, menos porque es el que inversor. va desde... Ah, perdón, sí. Esto es el vector que va desde el centro de masa a Q. Gracias. Es menos R. ¿Lo ven? Sí. Bien. Otro vínculo que lo dijimos pero todavía no lo escribimos es que omega es como. En Z. Es algo en Z. No lo conozco, pero es algo en Z. ¿Sí? Entonces esto de acá es algo en Z versor. Entonces este producto vectorial ya lo puedo calcular explícitamente. ¿Y qué nos da? Nos da omega por menos R y la dirección va a ser Z producto vectorial I. ¿Qué me da Z producto vectorial I? X. ¿Qué da? Menos X. Menos X. Con este menos se me va, me queda, esto es omega por R en X versor. Sí. ¿Sí? Y fíjense que tampoco lo estamos diciendo, pero, o sea, tampoco lo estamos escribiendo, pero ya lo dijimos. La velocidad del tablón, ¿cómo va a ser vectorialmente? En X versor. Algo en X versor. De nuevo, no estoy diciendo nada sobre los signos de estas cosas, pueden ser positivos o negativos, ¿no? Y la velocidad del centro de masa del cilindro también, ¿cómo va a ser? En X vector. También algo en X. ¿Sí? Entonces fíjense que explícitamente esta expresión de acá, que nos dice que la velocidad del punto Q es la velocidad del centro de masa más omega por R en X versor. Lo cual es razonable, ¿no? Que la condición de rigidez no diga esto. Es lo que sea la velocidad del centro de masa y eso sumale la componente de rotación, porque estás mirando un punto que está a una distancia R del centro de masa. ¿Todos ven esto? Sí. Sí. Ahora, el punto Q, también, su descomposición vectorial es algo en X versor. Entonces, todo esto, que es una ecuación vectorial, en realidad tiene una ecuación escalar sola asociada, que es que BQ es igual a velocidad del centro de masa más omega por R. Voy a cambiar de marcador. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Y la de rodadura nos decía que BQ, entonces esto es rigidez, y esto es rodadura.
lo que decía hace un rato era, bueno, teníamos nuestras 3 ecuaciones de conservaciones y ahora tenemos 2 nuevas, pero si las miramos como 2, nos incluyen una nueva incógnita que es BQ, que no nos interesa. Entonces, todos ven que de acá podemos despejar BQ y quedarnos con una sola ecuación que vincula a nuestras variables de interés. Sí. Y esa ecuación que nos va a decir, bueno, que la velocidad del tablón tiene que ser igual a la velocidad del centro de masa. Lo voy a escribir más grande. ¿Sí? Entonces esto es rodadura más rigidez. Más en el sentido de que estoy usando ambas, no es que sumé las ecuaciones. ¿Sí? Entonces tenemos conservación del momento lineal, una ecuación, conservación del momento angular, otra ecuación, conservación de la energía, otra ecuación, y nuestro vínculo geométrico del problema que nos vincula a nuestras 3 incógnitas de esta manera. De nuevo, nuestras 3 incógnitas, ¿quiénes son? Son 3 números reales, que son la velocidad del tablón, la velocidad del centro de masa y omega. ¿Por qué? Porque estos vectores ya sabemos cómo apuntan. Entonces solo necesitamos saber esos 3 numeritos reales. Sí. Entonces acá empieza a haber algo que hace un poco ruido, pero dada que ya discutimos un montón de cosas, no debería hacernos tanto ruido, que es lo siguiente. ¿Cuántas cosas estamos tratando de averiguar 3 números reales? Sin embargo, pareciera que tenemos 4 ecuaciones, ¿no? Entonces una de 2. Por ahí alguna de estas 3 ecuaciones son como, ¿cómo se dice? Redundantes, o estamos en algún quilombo, ¿no? Entonces vamos por partes. Ahora el siguiente paso es escribir estas ecuaciones explícitamente. ¿Sí? Voy a borrar todo. Esta recuérdenla. En un rato la volvemos a escribir. ¿Hasta acá hay preguntas? No. Entonces teníamos esas y ya agrego ahí abajo, para no olvidarnos, la que acabo de borrar. La velocidad del tablón es igual a la velocidad del centro de masa más omega por R. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, nuestro objetivo es responder cuánto valen estas cosas justo después del choque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir estas conservaciones antes y justo después del choque. Vamos con el momento lineal del sistema. ¿Cuánto vale el momento lineal del sistema antes del choque? Depende solo de la masita y su velocidad, ¿no? Claro, esto es m por v0 en la dirección x. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cuánto vale el momento lineal del sistema justo después del choque? Bueno, acá hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado no, pero hay que tener cuidado. Esta masa se queda quieta después del choque, así que no contribuye al momento lineal. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que vamos a tener después del choque es un sistema moviéndose que está formado por un tablón y un cilindro rígido. ¿Cómo es el momento lineal del tablón? Su masa por la velocidad que obtiene. Su masa por Y la le ponemos velocidad del VT. centro de masa, pero como se mueve rígidamente, es la velocidad de todos sus puntos. ¿Y cómo es el momento lineal de un cilindro que está haciendo lo que se le canta? La velocidad de su centro de masa. También, todos ven que la rotación no entra para nada en esta ecuación. No importa cómo esté rotando el cilindro, su contribución al momento lineal es simplemente su masa por la velocidad de su centro de masa. Sí. Entonces acá vamos a tener la masa del tablón por la velocidad del tablón, más la masa del cilindro por la velocidad del centro de masa del cilindro, todo en X. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de escribir? Sí. Entonces, la conservación de P
La conservación de P me dice que esto es igual a esto. Ambos apuntan en X, así que como ya habíamos anticipado, nos va a dar una sola ecuación escalar relevante, y lo que nos dice es que M grande por B0 tiene que ser igual a, saco el factor común M chiquita, ¿todos de acuerdo? La conservación del momento lineal nos dice esto. Esa es nuestra primera ecuación. Va, en realidad hay una que ya la tenemos, pero la dejo para el final. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. Pasemos a L. El momento angular medido desde cero antes del choque. Bueno, esto ya lo discutimos. ¿Cuánto vale antes del choque? 0. Vale 0. Y se conserva, entonces después del choque también vale 0. Pero voy a escribir 0 acá. ¿O puedo extraer información relevante sobre las variables del sistema? Podés extraer información relevante, Puedo principalmente extraer información omega, ¿no? relevante. O sea, esto va a ser 0 porque se conserva. Pero ese 0 tiene dos contribuciones no triviales. ¿Por qué? Porque después del choque, este está quieto, no contribuye. El tablón se mueve en línea recta a la misma altura del sistema de referencia, entonces no contribuye al momento angular. No contribuye. Pero el cilindro, su momento angular va a tener, no le va a quedar otra que ser 0, pero ¿cómo se descompone el momento angular del cilindro? Su spin y su momento Exacto, de esto va a spin ser y el momento angular, esto va a ser un choclo de su índice, pero esto va a ser el momento angular de spin del cilindro. Tengo que aclarar acá el origen. Sí. es su propio centro de masa. No, porque el momento angular de spin por definición se calcula con respecto al centro de masa. Esto es el momento de inercia del cilindro respecto del centro de masa multiplicado por ¿qué cosa? Por omega. ¿Sí? Entonces, esta contribución, no importa, vos estás calculando el sistema, el momento total desde O, pero esta contribución es la misma, independientemente de quién sea O. ¿Sí? Si alguien lo calcula desde acá y otra persona lo calcula desde otro lado, en este término se van a poner de acuerdo. ¿Cuál es el término en el que no se van a poner de acuerdo? El siguiente, que es el momento angular orbital respecto de O del cilindro. Y esto de acá es el momento angular orbital. O sea, ¿cómo lo calculo? Bueno, imagínate que el centro de masa del cilindro es una partícula y calcular el momento angular. ¿Cómo se calcula eso? Es la posición del centro de masa del cilindro, producto vectorial. Por su velocidad. Bueno, si querés saco la masa para afuera, producto vectorial, la velocidad del centro de masa. O sea, acá iría el momento, ¿no? Pero es la masa por la velocidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Y sabés que eso te tiene que dar 0. La suma me tiene que dar 0, pero ahora estas cosas las puedo escribir explícitamente en términos de mis variables relevantes. ¿Por qué? Esto de acá es el momento de inercia del centro de masa del cilindro. Eso es, bueno, no sé si me lo dan como dato, pero lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto al centro de masa de un cilindro? M1 medio omega R, ¿puede ser? ¿A la 2? No, el momento de inercia no, obviamente no involucra omega, ¿no? El momento es eso, mr cuadrado sobre 2. Y omega, Yo decía todo al final. omega en z versor. O sea, ya tengo escrito eso en términos de datos y de una de mis variables relevantes, incógnitas relevantes, que es omega. Y esto de acá, bueno, todo este sistema se va a estar moviendo, entonces la posición del centro de masa del cilindro no es una constante, es algo que depende del tiempo. Pero esto tiene componente en X y tiene componente en Y. De esas dos componentes, ¿cuál es la única que me interesa acá? La que está en Y. La de X. En Y, porque voy a hacer el producto vectorial con un vector que ya sé que apunta solo en X. Entonces, lo que va a variar de la posición del centro de masa del cilindro es su variable X, es su coordenada X. Pero como no va a contribuir a esto, no me interesa. Entonces,
Esto de acá es, lo escribo explícitamente, la posición del centro de masa del cilindro es, ¿cómo vale su coordenada I? R R. Es así, es en inversor. R en inversor más algo en X versor. Ese algo depende del tiempo, pero no me interesa porque cuando haga el producto vectorial con esto, se va. Y la velocidad del centro de masa ya sabemos que es velocidad del centro de masa en X. Entonces esto explícitamente me termina quedando masa por R por la velocidad del centro de masa, y la dirección va a ser I versor, producto vectorial, X versor. Eso queda. Menos Z versor. Menos Z versor. Entonces me sale un menos. ¿Sí? Entonces el momento angular antes es 0 y después vale esto. Y se conserva. Entonces esta suma de acá tiene que ser 0. Entonces la conservación del momento angular nos va a decir que todo apunta en Z, entonces me puedo olvidar de la dirección. 0 tiene que ser igual a... Fíjense que puedo sacar de factor común un M por R. Bueno, lo escribo entero, total. Para que se entienda. Después lo ponemos más simpático. Segunda ecuación. Que esta ecuación lo que contiene es todo eso que habíamos anticipado antes, que el momento angular de spin del cilindro se va a tener que compensar con su momento angular orbital, para que el momento angular del sistema entero sea 0. Y eso es lo que está escrito acá. ¿Sí? Tenemos una nueva ecuación que todos ven que claramente no es redundante con esta, ¿no? Porque de hecho acá aparece omega y acá ni aparecía. O sea, hasta ahora tenemos dos ecuaciones no triviales. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, sí. Excelente. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí, sí. Vamos con la energía. ¿Cuánto vale la energía del sistema antes del choque? Bueno, para empezar, fíjense que las alturas de todos estos objetos, o sea, en principio habría energía potencial gravitatoria, pero se mantiene constante para todos, ¿no? ¿Todos ven eso? O sea, no hay cambios de energía potencial nunca en este sistema. Claro. Entonces, como la energía está definida a menos de una constante, puedo setear esa constante como se me antoje, de manera que la energía sea solo cinética. Entonces solo me interesa la energía cinética. ¿Sí? ¿Cuánto vale la energía de este sistema antes del choque? M grande sobre 2 por B0 al cuadrado. Es solo la energía cinética de la pelotita porque todo lo demás está quieto. ¿Sí? Después del choque la pelotita se queda quieta, así que solo contribuyen a la energía cinética el tablón y el cilindro. Y acá de nuevo hay que tener un poco de cuidado. La energía cinética del tablón es fácil. ¿Por qué? ¿Cuánto vale? M por la velocidad del tablón Su masa, al cuadrado. ¿sí? Porque el tablón hace un movimiento puramente de traslación. Entonces podemos pensarlo a efectos prácticos de lo que estoy escribiendo acá como una partícula puntual. Ahora, ¿cómo es la energía cinética del cilindro? Tenés una parte en rotación y otra en traslación. De la misma forma que el momento angular se descompone en dos partes, algo similar se puede hacer con la energía cinética, ¿sí? Eso lo vieron en la teórica y es muy importante sobre todo para la discusión del problema 9, que no creo que lo hagamos hoy, pero va a quedar, lo van a ver en el PDF. Hay una discusión simpática que se puede hacer al respecto, que de hecho también lo discutieron con Lucho el otro día. Pero bueno, lo importante es que se descompone en dos partes, una de traslación y una de rotación. ¿Cómo es la energía cinética de traslación? Es fácil. ¿Cuánto vale la energía cinética de traslación del cilindro? Medio Masa M. dividido 2, velocidad del centro de masa la 2. Me imagino que el centro de masa es una partícula con masa m y le calculo su energía cinética. ¿Sí? Y como vieron en la teórica, cuando uno escribe la energía de todo el rígido, tiene esto y además un término asociado a la rotación en torno al centro de masa. ¿Y cuánto vale ese término?
Es muy simpático porque es análogo al otro. Pero Velocidad angular dividido 2 por velocidad angular dividido 2. Omega al cuadrado por I sobre por el momento de inercia sobre 2. el momento de inercia respecto del centro de masa, esto es clave, ¿sí? Respecto al centro de masa, el momento de inercia sobre 2 por omega al cuadrado. ¿Qué es ese omega? Acá escribo así, o sea, vamos a escribirlo bien. Perdón, pero ¿por qué es así la ecuación? Pero esa cuenta la tienen que haber hecho en la teórica. Puedo hacerla, pero me va a llevar un buen rato. Ok. Ahí voy, o sea, ahora discutimos eso brevemente, pero digo, lo importante es, acá tengo el módulo de la velocidad del centro de masa al cuadrado, esto es el módulo de la velocidad del tablón al cuadrado. No estoy escribiendo módulo del vector porque ya sé que solo tienen una componente relevante, ¿no? Y acá lo mismo, me queda el momento de inercia respecto del centro de masa sobre 2 por el módulo del vector omega al cuadrado. ¿Sí? Pará, ahora que surgió esa pregunta, le pregunto para todos porque por ahí no lo hicieron explícitamente. ¿En la teórica hicieron la derivación de que la energía de un rígido se escribe así, cinética? Sí, sí, Sí. Ok. Sí. Si quieren lo repaso brevemente, si no queda después para las consultas, no sé, como quieran. No, deja, después me fijo. Dale, ok. Bueno. Bien. Pero, una pregunta. Esa parte también sería momento angular por omega dividido 2. O sea, sería lo mismo. ¿O no? Claro, Y en ahí, la teórica y ahí reemplazo el momento angular por la inercia por omega. Okay. Sí, podrías hacer eso. Es el módulo del momento angular en realidad. Pero sí. Okay. Bien. Entonces, esto de acá lo podemos escribir explícitamente en términos de datos porque, nuevo, el momento desde el centro de masa ya dijimos que era m por r cuadrado sobre 2, o sea, esto de acá es m, la puta madre. Por r cuadrado sobre 2, pero tengo otro sobre 2, así que acá me sale un sobre 4 por omega al cuadrado, porque el módulo del vector omega es simplemente omega al cuadrado, es simplemente omega, así lo definía omega, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que igualando la energía antes y después, ¿qué voy a tener? Voy a tener que m grande sobre 2 por b0 cuadrado tiene que ser igual a, acá puedo sacar de factor común m chiquita sobre 2, y me queda velocidad del tablón al cuadrado, más velocidad del centro de masa al cuadrado, y acá tengo r cuadrado por omega cuadrado sobre 2. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Y ahí podrías expresar BT o no. ¿Cómo? Que podrías poner BT como la relación que habías puesto antes. De que es igual a B centro masa más omega R. No, bueno, pero está bien, pero pará, vamos por partes. Esta ecuación, hasta acá estamos de acuerdo que la conservación de la energía es esto. Sí. Bien. Y ahora teníamos una ecuación más que no la escribí, pero está acá. O sea, sí la escribí. Que es otra ecuación más. O sea, estoy de acuerdo con lo que sí, yo podría reemplazar esto acá y empezar a despejar. Esa es la parte de álgebra que no voy a hacer. Ya les anticipo que no voy a hacer el despeje, todo esto ahora lo discutimos brevemente. Pero digo, eso ya cuando uno quiere empezar a despejar. Pero antes que nada, tenemos, como habíamos dicho, 1, 2, 3, 4 ecuaciones. ¿Sí? Conservación del momento lineal, conservación del momento angular, conservación de la energía y condición de rodadura y rigidez. ¿Y cuántas incógnitas teníamos? 3. 3. La velocidad del centro de masa del cilindro,
la frecuencia angular del cilindro y la velocidad del tablón. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos más ecuaciones que incógnitas. ¿No es mejor eso? ¿Qué? ¿No es mejor eso que haya ¿No es más mejor? No, para ecuaciones? nada. ¿Cómo va a ser mejor? Mira, te pongo un ejemplo fácil. Una incógnita, X. Dos ecuaciones. ¿Cuánto vale X? Ah, puede haber contradicciones, eso quiere decir. Puede, no, seguro las hay. Está sobredeterminado este problema. No tengo más ecuaciones que incógnitas, no tiene solución, en principio, pareciera. Un sistema que tiene más ecuaciones que incógnitas no tiene solución. Salvo que alguna de ellas sea redundante, pero eso ya les anticipo que no. O sea, estas dos ya habíamos visto que no. Esta es no lineal. Es medio molesto ponerse a ver que no son redundantes, pero por ahora créanmelo. No son redundantes. Las cuatro dan información distinta. ¿Sí? Ok. Claramente no es bueno, ¿no? Digo, matemáticamente simplemente, bueno, no hay solución, pero digo, físicamente no puede no haber solución, ¿no? Porque ¿qué significa que no haya solución? Que una vez que chocan explota el universo y... O sea, claramente solución tiene que haber, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos considerando el hecho de cómo se transmiten las velocidades. ¿Cómo no? Nah. Se llama conservación del El- momento lineal y No, perdón, me expliqué. El tema de cómo tienen que ser las masas. Exactamente. Todo esto lo estamos planteando como si realmente tuviésemos tres incógnitas, que son la velocidad del tablón, la velocidad del centro de masa y omega, pero para que estas ecuaciones tengan esta forma, estamos asumiendo algo muy importante, que es que cómo se queda la pelotita después del choque quieta. ¿Sí? Y como discutimos al principio, eso no va a pasar siempre. Si realmente las únicas incógnitas del problema son estas tres, entonces las ecuaciones estas no son estas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la ecuación, la incógnita extra que tenemos? Por ejemplo, cuando vengo a escribir el momento lineal, conservación del momento lineal antes y después del choque. Antes es esto, todos de acuerdo. Ahora, después del choque, solo puse la contribución al momento lineal del cilindro y del tablón, pero no escribí la de esto. Entonces estoy suponiendo que la velocidad de la pelotita después del choque es 0. Ya lo supuse. Si yo estuviese resolviendo este problema en total generalidad, acá tengo un término extra que es masa grande por la velocidad final de la pelotita. ¿Todos lo ven? Eso sí, pero no, ¿por qué va a haber contradicción? Pará. No va a haber contradicción. Estoy explicando por qué no la hay, justamente. Pero pará. Todos ven que si yo tuviese... Si obviamos que el enunciado dice la pelotita se queda en reposo después del choque, acá voy a tener un término extra que es masa grande por velocidad final de la pelotita. ¿Hasta ahí estamos? Sí. En esta ecuación, ¿me aparece algo nuevo en ese caso general? En el momento angular. No. No, porque por más que la pelotita se siga moviendo después del choque, me apareció un cartel de que mi conexión es inestable. ¿Me siguen escuchando? Sí, pero de Sí, sí. rato creo que se traba. Va, por lo menos a mí se me traba. Sí, a mí también se me traba un toquecito. Pará, voy a dejar de hablar. Esto es raro porque aparece como que no estoy conectado al Wi-Fi. Está sucediendo algo mágico. Bueno. No, se ve bien, se ve bien. Va, Ahora se ve perfecto. perfecto, ¿eh? Ok, bueno. Sigo. Los datos. Ok. Todo de acuerdo que en la del momento angular no aparece nada nuevo en el caso general, porque por más que se siga moviendo la pelotita, no contribuye al momento angular. Entonces cuando calcule antes y después me sigue quedando esto. Sí. En esta es la condición de rodadura y rigidez que no tiene nada que ver con la pelotita, es algo que involucra solo al cilindro y al rígido, así que la ecuación 4 tampoco la altera, pero la ecuación de la energía sí la altera, ¿no? Porque la energía después del choque es todo esto, más la energía cinética de la pelotita que se sigue moviendo. Ahí voy a tener masa grande por velocidad final de la pelotita al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en una situación
totalmente general, tenemos 4 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. La velocidad angular, las 2 velocidades estas y la velocidad final de la pelotita. Ahí tenemos 4 incógnitas, 4 ecuaciones, se resuelve. Ahora, cuando planteamos de entrada todas estas ecuaciones, estábamos seteando a la fuerza una de esas incógnitas a 0. Porque estamos diciendo, este sistema se va a quedar quieto, la pelotita se va a quedar quieta después del choque. Eso no pasa siempre, como discutimos al principio. Es fácil imaginarse situaciones en las cuales la pelotita no se va a quedar quieta después del choque elástico. Entonces, si está sucediendo eso, es porque alguno de los otros parámetros del problema está conspirando de la manera justa para que suceda eso. Entonces, lo que está mal de todo esto que estamos diciendo es que no tenemos 3 incógnitas. Tenemos 4. Tenemos la velocidad del tablón, la velocidad del centro de masa, omega, y alguno de los parámetros del problema que está valiendo lo que tiene que valer para que estas ecuaciones tengan este aspecto. Y esto lo habíamos discutido al principio, antes de escribir ninguna cuenta. Por ejemplo, podemos pensar que la otra incógnita, la cuarta incógnita, es la masa m grande, que aparece en todas estas ecuaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, respondiendo a lo que dijeron recién, me siguen escuchando, ¿no? Cada tanto voy a preguntar porque mi wifi sigue... Sí, se cortó un poco, pero sí. O sea, se va trabando de a Me poquito. hicieron recién, ¿por qué no hay solución? ¿Por qué no habría solución? Imagínense que yo tengo escritas estas 4 ecuaciones, ¿sí? Estas 4 ecuaciones ya contienen matemáticamente la información de que esta pelotita se quedó quieta después del choque elástico, ¿sí? Entonces estamos para que estas ecuaciones tengan sentido, estamos en una situación donde estos sistemas son tales que después del choque elástico la pelotita se queda quieta, ¿sí? Entonces imaginemos realmente que nuestras únicas incógnitas son BT, BCM y omega. Eso quiere decir que yo puedo jugar con todos los parámetros del problema, puedo mover R, puedo mover, bueno, G ni aparece, puedo mover B0, ¿sí? Y tengo un nuevo sistema de ecuaciones y despejo estas 3, si no hubiese contradicción, ¿no? Porque digo, estas son las incógnitas, los demás son parámetros. ¿Todos lo ven? Sí. Entonces ahora imagínense que tengo este set de 4 ecuaciones y digo que m chiquita es 1 gramo, ¿sí? De maicena. Y m grande es la masa del Sol. Y B0 es la velocidad de la luz. Y lo enchufo en este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Esperan que este sistema de ecuaciones tenga solución? No. No. No la va ¿Cómo a es el tener. problema? Sí. ¿Cómo? En el caso específico que estamos tratando, para mí va a tener algún tipo de solución. En el caso específico sí, pero pará, ahí vamos. Pero pará. Es muy delicado el tema. Cuidado. Yo digo, tengo estas 4 ecuaciones, ¿sí? Matemáticamente son 4 ecuaciones. Si mis incógnitas son solo estas 3, desde el punto de vista matemático este problema está sobredeterminado. Salvo que algunas de las ecuaciones se vuelvan redundantes. Ahora yo te digo, físicamente, vengo y pongo que m grande es la masa del Sol, B0 es la velocidad de la luz, y estos son, la masa chiquita es 1 gramo. Entonces tenés un cilindrito de telgopor arriba de un tablón de telgopor y viene el Sol a la velocidad de la luz y se lo lleva puesto y chocan elásticamente. ¿Se queda quieto el Sol después de eso? No. No. Entonces, ¿este es el sistema de ecuaciones que describe ese problema? No. No. Entonces, en ese caso, claramente este sistema va a estar sobredeterminado y no vas a tener solución porque estás planteando una serie de restricciones para estos 3 parámetros que no tienen sentido. Porque estos 3 parámetros no van a tener valores que te permitan que el Sol se haya quedado quieto después del choque. ¿Sí? Entonces, Pero establecimos de entrada de que eso va a pasar. O sea, por eso, pero lo que hicimos digo todo es- esto en base a eso. Exacto, pero lo que discutimos al principio es justamente que si eso va a pasar, es porque estas 3 no son las 3 incógnitas del problema. Dicho de otra forma, te digo que esto es 1 gramo, ¿sí? Te digo que estos son 25 gramos. B0, ¿puede valer lo que se le antoje? No.
No, va a tener que valer algo específico. ¿Qué significa que si una vez que seteaste las otras dos, esto tiene que valer algo específico? Significa que esto es una incógnita del problema, no es un parámetro libre. Todo eso que acabo de decir lo podría decir para BT, BCM y omega. ¿Pueden valer lo que se les antoja a esto? No, van a valer lo que las ecuaciones me digan que tengan que valer. Entonces, parafraseando o poniéndolo de otra manera, te digo que M vale 2 kilos. Te digo que B0 es 60 kilómetros por hora. M grande, ¿puede valer lo que se le canta? No. Para que el sistema se quede quieto después del choque elástico, para que la partícula se quede quieta después del choque elástico, M va a tener que valer algo muy específico. Entonces, las incógnitas del problema no son estas 3, son estas 4. O estas 3 y B0, o estas 3 y M chiquita, como más les guste. Pero lo importante es que de estas 3 cosas que se veían como parámetros libres, en realidad no son 3 parámetros libres. Una vez que fijas 2 de ellas, la otra no le queda, o sea, va a tener que valer algo muy específico. ¿Para qué? Para que se satisfagan estas 4 ecuaciones que contienen la información de que esta pelotita se quedó quieta después del choque. Dicho de otra manera, este sistema tiene 4 restricciones. Si vos querés dejar a M chiquita, a M grande y a B0 como parámetros libres, entonces escribiste mal las ecuaciones, porque tenés una incógnita extra que es la velocidad final de la pelotita. Si nos encaprichamos con que la velocidad final de la pelotita es 0, bueno, estos 3 no son parámetros libres. Hay uno de ellos, al menos, que se va a tener que adaptar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entendió. Bien. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora uno elige su sistema, su método de despeje más cómodo y despeja. El que más les guste. No lo voy a hacer. Les queda a ustedes de tarea, les pongo el resultado. Así discutimos un poco lo que sucede y ya. Cuando despejan ese sistema, lo que les va a quedar es que M grande tiene que ser 4/3 de M chiquita. Entonces la intuición estaba bien, esta va a tener que ser más grande que esa, que la suma, que cada una de las masas, pero no necesariamente va a tener que ser el doble. De hecho es menos que el doble. ¿Por qué? Bueno, porque cuando esto choca, el sistema, ahora terminamos de ver cuánto valen las otras variables, pero el sistema no se mueve como un rígido todo para la derecha. Si ese fuese el caso, sí, esto nos va a dar que M grande tiene que ser 2 veces M. Pero como no es lo que pasa, uno no tiene por qué esperar que M grande sea 2 veces M. ¿Sí? Entonces, M grande da esto. La velocidad del tablón es igual a la velocidad de la pelotita. Eso es curioso. Y después, la velocidad del centro de masa es V0 sobre 3. Es decir, inmediata, y acá medio que esto ya empieza a cerrar, ¿no? O sea, antes de que escriba lo último, fíjense que todo esto es consistente, autoconsistente, ¿no? Porque digo, si justo después del choque el tablón sale con la misma velocidad de la pelotita, ¿sí? Lo cual físicamente es razonable, ¿no? Porque el choque se da entre el tablón y la pelotita. Bueno, no sé, analícenlo como más les guste. Pero en principio no me hace tanto ruido esto. Pero si el tablón sale con la velocidad de la pelotita y la velocidad del centro de masa es 1/3 de la velocidad de la pelotita, esto, fíjense, el signo que me dice, ¿hacia dónde se va a mover el centro de masa del cilindro? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿no? Sí, positivo, positivo. Entonces el tablón se mueve hacia la derecha con B0, el centro de masa del cilindro se mueve más lento que el tablón, se mueve con B0 sobre 3, ¿sí? Pero entonces, justo después del choque, la contribución al momento lineal del cilindro va a ser su masa por B0 sobre 3, y la contribución al momento lineal del tablón va a ser su masa por B0. Entonces el momento lineal del sistema justo después es 4/3 de M por B0, entonces la masa de la pelotita tenía que ser 4/3 de M.
¿Lo ven? O sea, no estoy diciendo nada, solo estoy diciendo que estos resultados parciales son autoconsistentes. Y omega, Entonces el cilindro rota hacia adelante. bueno, pará, todavía no escribí omega, ¿no? Ah, omega te dice eso. Ok. Ah, ¿cómo rota el cilindro? Me lo dice omega, sí. Omega da esto. Que medio que ya teniendo escritas estas dos cosas, uno la puede deducir de la condición de rigidez, ¿no? Porque si sabés la velocidad del tablón y sabés la velocidad del centro de masa del cilindro, eso quiere decir que sabés la velocidad del punto Q y la velocidad del centro de masa, y como ya sabemos, si conocés la velocidad de dos puntos de un rígido, podés conocer omega. Si se ponen a hacer la cuentita, les va a dar esto. ¿Sí? Entonces, Perdón, omega... ¿eso es un igual o un menos? ¿Cómo? Nada, que no sabía si era un menos o un igual, porque Ah, no, no es se un veía igual, bien. todas son positivas, son todas positivas. Entonces, omega es positivo. Eso quiere decir que el cilindro, ¿cómo rota? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, ¿no? O sea, Z salía del pizarrón y omega, o sea, omega es, como vector, es 2V0 sobre 3R en Z versor. Eso quiere decir que el cilindro, después del choque, como era de esperar, gira así. ¿Sí? ¿Hay preguntas? No, se entendió todo. Lo más importante en realidad es todo el planteo de las conservaciones y demás, y de calcular cosas para cuerpos rígidos, pero digo, el detalle este, me interesa saber si a alguien le sigue generando ruido o... ¿Todos entienden por qué hay una incógnita extra que no estábamos viendo? O sea, decidí que sea M, pero podría haber sido B0 o podría haber sido M chiquita. Igual nos hubiéramos dado cuenta tratando de resolver el sistema de ecuaciones. Sí, pero antes de intentar resolverlo, tenías cuatro ecuaciones con 3 incógnitas. O sea, digo, una de dos, o sospechabas que una de las ecuaciones era redundante, pero enseguida te ibas a dar cuenta de que no, que ahí ya sí, ibas a decir, bueno, acá está pasando algo raro. Por ahí lo raro es que en el problema no preguntan sobre este parámetro, entonces Por eso es pensamos lo que que había decía solo yo al 3 principio. incógnitas. Eso es lo que yo dije al principio, que yo no entiendo si la persona que haya escrito este enunciado era consciente de eso y estaba tratando de generar toda esta discusión, o se la lastró básicamente, se lo pasó por alto, no sé. La Claro, discusión claro. es súper divertida igual, o sea, yo dejaría este enunciado así para siempre, porque me parece que... Nada, está simpático. Pero no me queda claro cuál fue la intención de la persona que escribió esto. Estas guías, o sea, no sé si saben, pero estas guías son así de... O sea, cuando yo cursé la materia eran iguales a estas. Y ya eran iguales a esas desde hace mucho. O sea, la persona que escribió esto no debe estar ni viva. Así que no tenemos ni a quién preguntarle, me parece. Bueno, ¿alguna pregunta de este? No, se entendió todo. Ok, perfecto. Bueno, es la una. ¿Qué quieren? ¿Hacemos consulta? De nuevo, el otro problema, que es el 9, está hecho completo, porque el cuatrimestre pasado arranqué al revés, arranqué por el 9 y lo hice entero, y después este lo hice a la corrida. Entonces en el video del cuatrimestre pasado el 9 está completo, y en el PDF que voy a subir también. Más que nada la idea de hacer el 9 era para después discutir el problema del chabón que rueda por arriba del coso, pero como nadie hizo el experimento, no hay mucho que discutir. Igual está en el PDF. No sé, díganme, ¿qué quieren? ¿Vamos a consultas y miran después el video o qué?
¿Consultas? Perfecto. Bueno, dale. Entonces dejo de grabar.